Vamos hasta ahora de inmediato con la televisión boliviana porque está hablando el presidente de Bolivia, Evo Morales, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Escuchamos al mandatario altiplánico. Que querían bañarse inclusive en las playas bolivianas. 5 años de acompañamiento de expresidente y excancilleres bolivianos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. 5 años en que pueblos organizados, sindicatos, toda la región han convertido nuestra causa en una causa latinoamericana y de la patria grande. 5 años que el grito de todos los bolivianos, de mar para Bolivia, resonó en el mundo. La demanda jurídica no tuvo resultados. Respetamos, pero no compartimos. Pero la demanda histórica sobre la reivindicación marítima se reafirma con más fuerza y convicción porque estamos con la verdad, con la historia y tenemos la razón. Quiero decirles, hermanas y hermanos, hemos acudido a la Corte Internacional de Justicia, creada, fundada por la humanidad mediante las Naciones Unidas, y su objetivo, resolver pacíficamente los conflictos bélicos, garantizar la paz, una Corte Internacional de Justicia que garantice la paz en todo el mundo, soluciones de diálogo, de concertación, que garantice a las regiones donde hay conflictos. Y hemos acudido que la Corte Internacional de Justicia haga respetar el derecho del pueblo boliviano, que no haga justicia. Yo estoy sorprendido del informe de la Corte Internacional de Justicia. Tiene muchas contradicciones. Y quiero aprovechar leer solo algunos párrafos. En la objeción preliminar del 24 de septiembre del 2015, párrafo 16, textualmente dice: Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. Al momento de su independencia, Bolivia tenía una costa marítima a lo largo del Océano Pacífico, con una extensión de cientos de kilómetros. En la objeción preliminar, párrafo 54, textual, la Corte concluye que las cuestiones de controversia no son asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral o por decisión de un tribunal internacional, no regidos por acuerdos o tratados en vigencia a la fecha de la conclusión. Podemos repasar todos los datos que dice la Corte Internacional de Justicia. En otras palabras, ni el Tratado de 1904 no ha resuelto el tema marítimo para Bolivia. ¿Qué dice? Que hay un tema pendiente textualmente en algunas partes de esta conclusión. Pero seguimos en este informe del día de ayer, donde explica sobre los antecedentes históricos y fácticos, eventos tratados anteriores al Tratado de 1904, incluido el Tratado de Transferencia de 1895, párrafo 19. Con eso mejora inclusive del párrafo del 24 de septiembre de 2015. Párrafo 19. Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. En el momento de su independencia, Bolivia tenía una costa de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. Entonces yo me pregunto si están en los antecedentes históricos
del informe de la Corte Internacional de Justicia, ¿por qué no hace cumplir? Reconoce, pero no hace respetar. ¿Para qué la Corte Internacional de Justicia, que ha creado la humanidad? Repito nuevamente, para hacer respetar derechos y para hacer justicia con los pueblos. En el párrafo 165, informe del día de ayer, textual, la Corte recuerda que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, todos los miembros deben resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que la paz y la seguridad internacionales y la justicia no sean puestas en peligro. Este párrafo establece la obligación general de resolver disputas de una manera que preserve la paz y seguridad internacionales y la justicia, pero no existe ninguna indicación en esta disposición de que las partes en una disputa deban recurrir a un método específico de solución como la negociación. Si eso dice en los antecedentes, ¿y por qué falla todo lo contrario? O la Corte ha fallado de verdad, se ha equivocado, hasta eso puedo entender. Entonces, si son estas consideraciones, queridos periodistas, nuevamente expresarme en sorpresa que no es sorpresa que una Corte Internacional de Justicia no haga respetar derechos ni haga justicia con los pueblos. Pero finalmente, digo, ¿qué dice en el párrafo 176 del informe de la Corte Internacional de Justicia, emitida el día de ayer en La Haya? El último párrafo. La Corte añade que no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas. ¿Quién nos dice que la Corte no acompañará, pero no está cerrado la negociación? Sí, estábamos escuchando al presidente de Bolivia, Evo Morales, que ha hecho una cuidada selección de párrafos, tanto de la objeción preliminar como del fallo, para encontrar contradicciones, ¿cierto?, en la lógica de su discurso. Lo seguimos escuchando a Evo Morales en vivo y en directo desde el Palacio de los Pueblos, allá en La Paz. Bien. Resalta la Carta de las Naciones Unidas, pero finalmente dice que no hay una obligación, pero sí hay una invocación a seguir dialogando. ¿Qué entiendo? La Corte no acompañará, pero estamos en lo mismo. El diálogo abierto, ¿no? Y ahora quiero decirles que esta mañana nos vamos a reunir con el gabinete, con nuestros movimientos sociales, con las Fuerzas Armadas, con la policía. Cuando retornen los expresidentes, habrá una reunión de evaluación para evaluar párrafo por párrafo este informe de la Corte Internacional de Justicia. Quiero decir a la Corte Internacional de Justicia, duele mucho a un pueblo si la Corte Internacional de Justicia es para los pueblos o para otros sectores. Sin embargo, he decidido personalmente voy a enviar una carta demostrando las contradicciones de las partes considerativas y
su decisión de no acompañar a hacer justicia a Bolivia. Primer tema. ¿Cómo la Corte puede imparcializarse con algún grupo? Ustedes saben muy bien de dónde viene esta injusticia, de una invasión. Una invasión al territorio boliviano. Lamento mucho esos tiempos. Yo siento que por esas razones Naciones Unidas ha creado instituciones importantes para cuidar la paz. La Corte es para garantizar la paz en el mundo. La Corte Internacional de Justicia es para garantizar justicia para los pueblos del mundo. Rápidamente revisando, ¿no? Repito nuevamente, enormes contradicciones. Entonces, yo quiero nuevamente decirles, hermanos, la prensa, que no se ha terminado. Si bien la Corte, por decisión, no va a acompañar esta reivindicación marítima, así como acompañó casi todos los pueblos del mundo, el multilateralismo. Sí. Bueno, la verdad, Priscila, es que llama la atención el hecho de que el argumento que da Evo Morales permanentemente está vinculado más con lo emocional que con lo jurídico. Acá hay un tema de derecho internacional que él desconoce completamente, así como también antecedentes históricos. Sí. Desconoce la guerra del Pacífico, sigue hablando de una invasión. Desconoce también la realidad de un tratado que fijó los límites de manera perpetua, como fue el de 1904, mientras ahora ya se corrigió el audio y vamos a continuar escuchando por un rato más a Evo Morales desde La Paz. Con guerra no declarada nos invadieron y no es posible la Corte beneficia a los invasores, a las transnacionales. En el fondo es eso. Yo siento que es una Corte para los pueblos y no para las transnacionales que invaden, toman territorios para saquear sus recursos naturales. Quiero aprovechar esta oportunidad de los hermanas y hermanos de Bolivia. Hemos decidido, vamos a pedir a Diremar que haga profunda investigación de los daños económicos después de la invasión, es decir, de 1879. ¿Cuánto daño? Primero, bloqueándonos la exportación e importación. Y también investigar ustedes, saben, periodistas de Bolivia, del exterior, tantos paros en los puertos chilenos. ¿Cuánto daño? Que el tratado de 1904, un tratado impuesto, injusto y sobre todo incumplido en estos tiempos. Pero no recordar del territorio arrebatado. ¿Cuánto es el saqueo y cuánta deuda tiene Chile con Bolivia? Vamos a hacer una profunda investigación. Mi tarea. Ahora lo que nunca nos convoca a los bolivianos, más unidad y saludo, el acompañamiento de todo el pueblo boliviano. Que ahora vamos a acelerar con esta experiencia, mala experiencia, de la Corte Internacional de Justicia del Triángulo Oceánico. Sería hacia el Atlántico por Puerto Santos y al Hilo a Pacífico por Puerto Hilo. Pero además de eso también vamos a acelerar, quiero que sepan, hermanas y hermanos, ya estamos con un proyecto avanzando, pero acelerar el Puerto Buich. Y tenemos otras propuestas de países vecinos como Argentina, como Uruguay, abrirnos espacios de exportación, de importación de productos. Quiero decirles, además de eso, saludo el trabajo de todas y todos los bolivianos,
En los últimos años hemos achicado las profundas asimetrías entre Chile y Bolivia. Ahora lo que nunca quiero decir al pueblo boliviano, más compromiso para acabar con esas profundas diferencias. Lamento mucho decir que algunas autoridades, exautoridades, siempre nos han mirado de arriba, siempre nos han humillado, siempre nos han ofendido y nunca nos han considerado como pueblos, vecinos, como hermanos. Estamos informados que permanentemente investigan nuestra agenda económica, la agenda de economía y desarrollo. Estamos informados que estudian nuestra Agenda 2025 con relación al tema de inversiones. Entiendo su preocupación, pero quiero decir, son tiempos de resolver temas pendientes con diálogo, con negociación. Ojalá esta invocación de la Corte sea respetado por Chile para retomar diálogo en beneficio de dos pueblos, hermanos, vecinos. Quiero decirles, hermanas y hermanos, una linda experiencia para mí y para el pueblo boliviano. Si bien la Corte, repito nuevamente, no acompaña soluciones pacíficas, el tiempo, los pueblos juzgarán. Pero es nuestra obligación como pueblos, y especialmente que vengan los movimientos sociales, que es nuestra tarea, es una lucha permanente por la igualdad, por la dignidad, por la soberanía económica. Y entendía, sabía, pensé eso, como su nombre dice, la Corte Internacional de Justicia es para resolver temas de injusticia. Quién sabe, entendí mal, tal vez me darían un mal concepto de la Corte, pero ahora conozco. Uno conoce con esta clase de resultados. Y que Bolivia nunca va a renunciar. El retorno al mal, eso es, puede intentar acá tergiversar. Está en la mente de los bolivianos, ancianos, las nuevas generaciones. La historia, estamos con la historia, estamos con la razón, estamos con la verdad. Si estamos con la verdad, con la razón, ¿cómo es posible que la Corte Internacional no haga justicia? Y además de eso, repito nuevamente, con tantas contradicciones en sus dos medios documentos. Quería resumir, hermanos de la prensa, muchas gracias por la presencia. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Voy a ceder la palabra, por favor. La palabra entonces de Evo Morales para conceder seguramente espacio para preguntas, fundamentalmente de medios bolivianos. Yo creo, Priscila, y lo conversábamos fuera de pantalla, de que básicamente está la falta de peso jurídico de su análisis, está el desconocimiento que tiene de la Corte Internacional de Justicia, que uno le da la impresión que le habla solo a quienes creen firmemente en él. Sí. No solamente al pueblo boliviano, sino más bien a los militantes que lo siguen, básicamente. No a quienes entienden mínimamente el piso de una verdad jurídica. Sí, con estos términos de emoción que incluyó incluso en los argumentos al momento de presentarlos ante la Corte Internacional de Justicia, y tal como han dicho las autoridades chilenas y también la defensa de Chile, una aspiración no constituye derecho, y es en ese sentido en donde no hay un punto de encuentro. Él además dice que va a enviar una carta con las contradicciones de lo que ha denominado informe y no fallo a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, el fallo es inapelable.